Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy vamos a seguir con la parte 2 de las fallas más comunes de los refrigeradores. En esa lista de fallas comunes tenemos en el número 6, el refrigerador da choques eléctricos. ¿Por qué motivos el refrigerador puede dar choques eléctricos? Una mala conexión en sus cables. Recuerden que los cables de un tomacorriente de una nevera tiene en la mayoría de los casos tres paticas, dos que son de esta manera, como esta que está aquí, y una tercera que es cilíndrica. ¿Y qué pasa? Ya hablamos en el capítulo anterior que esto no lo deben evitar a toda costa. Los tomacorrientes son así de esta manera, ¿verdad? Los tomacorrientes de una nevera son así. Que pueden observar que, déjenme colocar esto aquí para explicarle al detalle. Una de estas es la fase, la otra es el neutro y esta es la puesta a tierra. Esta, al final del recorrido del cable, sale en color verde con amarillo. Es un cable verde con amarillo. Tienen que acordarse siempre que el cable de color verde es la tierra. Y también nos los vamos a encontrar de color verde con una franja amarilla. Esa es la puesta a tierra. Si existe una mala conexión de los cables y nosotros en el tomacorriente tenemos la fase instalada en la tierra, bueno, esa nevera va a dar choques eléctricos evidentemente. Otra de las razones por la cual una nevera da choques eléctricos es que tiene algún cable pelado sin su chaqueta de revestimiento, sin su revestimiento, algún animal se comió un pedazo de cable y lo dejó así, o un técnico lo peló para ver si había voltaje y después no le echó tape, no le agregó cinta aislante. Entonces ese cable que está expuesto, su conductor, que es el cobre, está expuesto, entonces está tocando la estructura metálica de la nevera y por ende, cuando usted toca el refrigerador, la corriente eléctrica que está en contacto con el metal pasa a través del cuerpo humano si la persona está descalza. Entonces le da choque eléctrico a la persona. ¿Por qué? Porque hay un cable pelado, una mala conexión de sus cables. El refrigerador no está aterrizado. Si usted agarra, ¿cómo sé yo que mi refrigerador no está aterrizado? Bueno, porque usted va a instalar este conector en el tomacorriente. No, pero usted se compró un Benjamín porque el vecino le dijo, no, cómprate esto. Y le instala este aparatico. Entonces ese cable de tierra ya no está conectado. Usted se enchufa en el tomacorriente de su casa y ya la puesta a tierra que debía estar conectada al tomacorriente en el cable de tierra no está realizando su función. Por tal motivo la nevera no está aterrizada y si el motor compresor ya tiene mucho tiempo de uso y su aislante, o sea, el barniz que reviste a todo al embobinado del motor, a todas sus bobinas, sabes que el cobre estaba cubierto por un barniz dieléctrico. Si ese material, ese barniz, pierde su rigidez dieléctrica a medida que va pasando el tiempo, por culpa de sobrecalentamiento, por exceso de refrigerante que genera sobrecalentamiento y ese sobrecalentamiento deteriora la rigidez dieléctrica de ese barniz, bueno, entonces comienzan a realizar un efecto corona, que lo que los electricistas conocen que el efecto corona es el salto de corriente del devanado hacia las partes metálicas, hacia el estator. Entonces cuando ocurren esos saltos de corriente hacia el estator, si usted no tiene la nevera conectada a la toma de tierra, la puesta a tierra, a la tercera patica, usted va a tener un choque eléctrico cuando lo toque, si anda descalzo. Pero si usted está aislado, no le va a dar choque eléctrico, pero cualquier persona que esté descalza le va a dar un choque eléctrico a esa nevera. Entonces, el refrigerador no está aterrizado, usted debe entender que esta tercera patica es muy importante. El compresor está dañado. Si el compresor está dañado, por lo que ya mencionamos, sobrecalentamiento, se ha dañado, ya tiene muchos años de servicio, entonces comienzan a ocurrir esos saltos de corrientes del devanado hacia el estator. Y entonces, ¿quién va a recibir ese voltaje? El técnico o la persona que manipule la nevera. Charcos de agua en contacto con los cables.
Si nosotros tenemos esta nevera, vamos a ver que esta es la parte de atrás. Si vemos desde la parte de atrás, y aquí está el compresor, aquí están la serie de cables y está una bandeja, ¿se acuerdan? Que es la bandeja donde todo el agua que del evaporador, cuando está en la fase de deshielo, se descongela y cae en esa bandeja. Si esa bandeja está rota y entra en contacto con estos cables, aquí hay charcos de agua y todos esos cables se mojan, o usted tiene una mala práctica de lavar su cocina con una manguera y moja toda la cocina, entonces esos cables se mojaron, entonces esa nevera comienza a dar choques eléctricos. ¿Cómo nosotros podemos verificar que está dando choques eléctricos una nevera sin atentar con nuestra integridad física? Bueno, usted no necesita tocar la nevera para saber si le está pegando corriente o no, porque el cliente le va a decir, mira, esa nevera me pega corriente. Usted no va a ir para allá, se va a quitar los zapatos y la va a tocar. No, ¿verdad que no? Bueno, para ello usted, como usted es un buen técnico de refrigeración y ya vio los primeros capítulos de este curso, usted conoce de electricidad, usted va a utilizar su multímetro y lo va a colocar en voltaje. Entonces usted coloca su tester en voltaje y va a tocar la estructura de la nevera con una de las puntas. Coloca su multímetro en voltaje alterno, ¿cierto? Porque estas neveras trabajan con voltaje alterno. Entonces usted agarra, toca la carcasa de ese compresor y con el otro extremo, con la otra punta, usted va a tocar la otra punta. Entonces usted va a tocar aquí y eso le debe dar una lectura de voltaje. 60 voltios, 20 voltios, dependiendo de la gravedad del compresor. ¿Entiendes? Dependiendo de la gravedad del compresor, si el compresor está muy deteriorado, va a tener una lectura mayor de voltaje. También puede agarrar, tocar el compresor. Esto sí, la nevera tiene que estar conectada al tomacorriente. Usted toca la nevera en cualquier lado, en cualquier lado metálico, parte metálica, usted toca la nevera y toca alguna estructura metálica o la puesta a tierra del tomacorriente y le debe dar el voltaje. Pero este tester va a traducir cualquier voltaje que esté por falta de tierra. Lo va a traducir si usted toma como referencia su cuerpo. Si usted toca como referencia esta punta y toca con la otra punta el compresor, él va a leer la diferencia de potencial que hay entre el compresor y usted y le va a dar una lectura en voltaje. Si eso le da una lectura en voltaje, usted ya sabe que tiene un problema de puesta a tierra. No está aterrizado, ese cable verde no se lo conectaron. Ese cable verde, cuando el tomacorriente viene de aquí, se instala su tomacorriente con sus 3 paticas. No, yo no le voy a quitar la patica a la tercera patica, yo se la voy a dejar, usted lo instaló. Y esos 3 cables llegan aquí. Entran 2 al compresor. Claro, después que pasa por el termostato y todo lo demás, llega al compresor. Y la tercera patica usted la ve guindando por ahí con el terminal sin estar conectado a ningún lado. Eso está mal, entonces usted tiene que verificar que ese cable verde con amarillo esté conectado directamente a la estructura de la nevera. Entonces, si el refrigerador da choque eléctrico, ya sabemos cuáles son todas las opciones que nos pudieran estar aconteciendo allí. Vamos con el número 7. Tenemos en el número 7, el refrigerador hace ruido. Si el refrigerador hace ruido, es porque está desnivelado. Una de las opciones es porque está desnivelado. Entonces, si encuentra una nevera que esté haciendo ruido, usted la nivela. Usted agarra un nivel de este tipo, la coloca aquí y con las paticas que son ajustables, las bases de la nevera, en la parte de abajo de las bases de la nevera, tiene sus paticas, son ajustables. Usted agarra y le comienza a dar vueltica y va nivelando la nevera con el nivel. Lo coloca arriba del nivel y nivela su nevera y debería eliminar el ruido. ¿Por qué? Porque si la nevera está desnivelada, el compresor empieza a hacer eso cuando arranca. Cuando arranca, claro, y también cuando está malo, por supuesto. Es porque el compresor está en su interior. Acuérdense que es un compresor hermético, ya lo vimos en uno de los capítulos anteriores. Él tiene unas bases con unos resortes. ¿Y para qué? Para que esa vibración pueda absorber esa vibración. Pero para absorber esa vibración también el equipo debe estar nivelado. Entonces una de las opciones es esa.
El compresor está mal colocado. Bueno, si usted coloca mal el compresor, porque ya a esa nevera usted le reemplazó el compresor porque ya duró su tiempo de vida útil y le cambió el compresor, usted tiene que colocarlo bien y fijarlo con estas bases que están aquí. Estas bases, entonces usted las fija, y acuérdense que también deben verificar que estas bases no estén duras, sino que estén flexibles. Estas bases tienen que estar flexibles. ¿Por qué? Porque si están muy rígidas, entonces no absorben esa vibración. Desnivelado, compresor mal colocado, condensador flojo. El condensador es la unidad condensadora, la parrilla, la parte de atrás, en el caso de que sean de tiro natural. Si ese condensador está floja por X razón, porque la tropezó y se aflojó, o porque X razón, usted debe verificar y ajustarla bien. Eso tiene unos tornillos, usted ajusta bien su unidad condensadora y eliminaría ese ruido. Exceso de escarcha en el evaporador. En la parte interna de la nevera, si tiene exceso de escarcha, el ventilador va a comenzar a rozar con ese hielo, con esa escarcha, y va a generar un ruido. También si el ventilador ya ha perdido su lubricación, también va a generar un ruido, un chillido. Si es de tiro forzado, en la parte posterior, el ventilador que forza el aire, que refrigera la condensadora, en las neveras que son de tiro forzado, y comienza pierde su lubricación, entonces comienza a sonar. Deben atacarlo al momento, ya que si ese ventilador que está en la parte de atrás deja de recircular aire por la unidad condensadora, va a incrementar las presiones, la temperatura y la corriente. Y bueno, otra de las razones por que un refrigerador hace ruido es porque el compresor esté dañado. Si el compresor está dañado, se le dañó alguna biela interna, se dañó la biela, se dañó los flappers, las válvulas, como los llamen en su país, va a tener un ruido mecánico. Cualquier ruido que se puedan imaginar va a tener el compresor. Entonces usted ya sabe que puede generar un ruido porque esté dañado el compresor. Ahora bien, amigos, vamos con en la lista la número 8. En el número 8 de la lista de las fallas más comunes de un refrigerador tenemos la lámpara no enciende. Podamos ver, esto es muy sencillo. No, pero aquí nos vamos a extender. ¿Por qué razón? Si la lámpara no enciende, puede ser que esté descompuesta. Si abrimos la nevera, la lámpara debe encender, ¿cierto? Si no enciende, puede ser que esté descompuesta, que el foco se haya quemado, o como lo llamen en su país. Y también puede ser que el interruptor de la puerta, que es el que cierra el circuito que alimenta a ese foco o a esa bombilla, esté dañado, o sea, haya quedado abierto, y cada vez que usted abra la nevera, el interruptor se mueve, pero sus contactos internos están totalmente abiertos y por ende el bombillo no enciende. Y también otra de las opciones que el bombillo no encienda es porque esté desconectada la nevera, no exista voltaje, no le llegue voltaje a la nevera, y puede ser que el bombillo no encienda, es por eso que esté desconectada, que no le llegue voltaje, ¿cierto? Eso es así. Vamos a enfocarnos en hablar acerca del interruptor. El interruptor en las puertas que son en las neveras que son dos puertas así horizontales, en las neveras que son, voy a borrar aquí, en las neveras que son dos puertas verticales, ¿cierto? En esas neveras que son así dos puertas verticales, nosotros tenemos N cantidad de interruptores. Nos podemos encontrar casos donde esta nevera tenga un interruptor de este lado y un interruptor de este lado. Esta otra nevera tenga un interruptor arriba y un interruptor abajo. Cuando yo abro la puerta de abajo, se enciende el bombillo. Se cierra el contacto y se enciende el bombillo. Cuando abro la puerta de arriba, el ventilador que está recirculando el aire desde el evaporador hacia toda la nevera se detiene cuando usted abre la nevera. Hay casos donde hay neveras que son muy viejas, que usted abre el congelador y el ventilador no se detiene. No piense que es una falla. Puede ser que en ese caso la nevera no tenga interruptor que apague ese ventilador. Y en las neveras dos puertas verticales, esos interruptores tienen múltiples funciones. Además de encender bombillos, porque en estas neveras verticales tenemos bombillos en el área de congelación y tenemos bombillos en el área de conservación. Si nosotros
bien sabemos que existen ductos, en las neveras horizontales existen ductos los cuales permiten recircular el flujo de aire de la unidad, del área de congelación al área de conservación. Siempre existe una recirculación de aire y pasa a través de unos ductos. En el caso de las neveras que son dos puertas, como el área, cuando abrimos una puerta de esa, el área es muy grande, se pierde mucha carga térmica que está contenida dentro de la nevera. Por tal motivo, es de suma importancia que la comunicación de esta área hacia esta área se detenga una vez yo abra la puerta. ¿Qué pasa si yo abro la puerta del área de congelación? Este interruptor me enciende el bombillo y me abre el circuito que alimenta el ventilador que está en la evaporadora de este lado. En las neveras dos puertas verticales, el ventilador en la mayoría de los casos, aquí está el evaporador y el ventilador está en este lado. Y cuando yo abro esta puerta, se detiene el ventilador y se enciende una luz. Caso contrario, cuando yo abro la puerta del lado derecho del área de conservación, enciende una luz y existe en la compuerta que fluye. Aquí hay una ventanilla de recirculación y aquí hay una compuerta que le dicen damper, le llaman damper, el cual cuando yo abro esta puerta, ese damper se cierra. Este ventilador sigue girando, pero el damper se cierra. Entonces ese damper también nos puede acarrear una falla en la nevera. Mira, no me está enfriando en el lado de la conservación. Sí me congela de este lado, pero en conservación no está frío, no está frío. Entonces, ¿qué pasa? Ese damper probablemente se haya quedado cerrado por culpa del interruptor o por razones que puede ser hielo en esta zona, se quede cerrada esa compuerta. Entonces, los interruptores tienen múltiples funciones. Entonces, por eso cuando uno va a una falla, cuando uno va a revisar una nevera, uno también tiene que garantizar que ese interruptor esté funcionando, que ese interruptor funcione correctamente. Y bueno, amigos, otras informaciones adicionales que podría acotar en las neveras es que cuando usted trabaje con algún equipo, verifique la placa característica que les da el fabricante. El fabricante le suministra información muy importante para que usted conozca de cómo está constituido esa nevera. En todas las neveras tenemos diagramas eléctricos. En la parte posterior tenemos el diagrama eléctrico. Eso nos va a ayudar mucho en la localización de las fallas. El diagrama eléctrico nos puede decir a nosotros qué es lo que alimenta el interruptor de la puerta derecha, el de la puerta izquierda. El diagrama eléctrico nos va a identificar, mira, interruptor de la puerta de conservación, me energiza el bombillo de iluminación interna, perfecto. Entonces nosotros tenemos que aprender a leer esos diagramas eléctricos y a leer sus placas características para saber qué tipo de gas refrigerante es el que voy a necesitar para la hora de una intervención de un equipo, que con qué tipo de gas refrigerante me voy a encontrar. Recuerden, si nos encontramos con neveras de R12, sabemos que ese gas ya está descontinuado y que debemos recomendarle al cliente que emigre a otro equipo frigorífico. Porque para poder cambiar de un gas como el R12 a otro gas, debemos hacer ciertas modificaciones en el sistema, en el ciclo frigorífico. Entonces lo más recomendable es que la persona emigre a otros equipos y que ese gas, si lo logramos recuperar, lo podamos entregar a los entes competentes para que ellos se encarguen de su destrucción. La destrucción de los gases refrigerantes que dañan la capa de ozono y contribuyen con los gases de efecto invernadero, la hacen de varias formas, pero la más relevante es de un horno que tiene más o menos 1 kilómetro de distancia, y ese horno de 1 kilómetro de distancia le suministran el gas por este lado y ya al final ya está totalmente destruido. Muy pocos hornos de ese tipo existen en el planeta, entonces por ello que nosotros debemos garantizar esa recuperación de esos gases y entregárselo a las instituciones. Como bien saben, ya en capítulos anteriores hablamos, la ONUDI, la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, es el ente
vamos a decir, universal que controla todos esos países, los cuales están ratificados, 197, uno de ellos es Venezuela, y el departamento que administra todos esos gases, que se encarga de la recuperación de todos esos gases, del acopio de esos gases que nosotros como técnicos de refrigeración recuperamos, se llama Fondoin. Entonces, amigos, no se olviden de suscribirse, darle un like y compartir esta información con sus amigos y sus compañeros para que podamos seguir creciendo en conocimiento. Nos vemos en un próximo capítulo. No se lo pierdan. Hasta luego.